ahí no caían ellos mismos en la trampa. Pero muchas veces estos movimientos, por esa soberbia religiosa, por esa arrogancia de interpretación bíblica, ellos mismos caen en la trampa de su propio lazo para convertirse en movimientos sectarios. Y claro, una vez se convierten en movimientos sectarios, no crecen, no se desarrollan. Pueden mantenerse, pero generalmente a la larga merman. Y eso es lo que uno ha visto a través de todo este proceso. Yo, más o menos como de 1978, 79 en adelante, empecé a darme la tarea de estudiar sobre los fenómenos religiosos. Hasta que por fin, obviamente, en el seminario evangélico me daba la tarea de matricularme en todos los cursos electivos, en los cursos de fenomenología religiosa, porque pues mi área es la historia y eso me fascinaba. Y una de las cosas que yo descubría era cómo puede una organización religiosa salir de una crisis sectaria para convertirse en una experiencia comunitaria de fe. Moisés, pero no sería evitando el sincretismo. Bueno, porque también eso como es peyorativo. Podría ser evitando el sincretismo, pero también era procurando llana y sencillamente lograr también que los otros vinieran a la experiencia de ellos, porque todo movimiento religioso tiene una base proselitista. Seguro. De hecho, seguro, pero no es esperar que vengan a mí. El único que dijo eso fue Jesús. Yo tengo que ir para allá también. Claro, pero esa es la filosofía que hay en la mente. O sea, humanamente hablando, sí. Todo el que se encierra de esta manera, vengan a mí. Sí. Hay que ser proselitista y buscar la persona. Por ejemplo, no la persona dentro de la iglesia pentecostal hubo ministros bautistas, y hubo ministros metodistas, y hubo ministros presbiterianos que abandonaron la experiencia presbiteriana y bautista y metodista para hacerse pentecostales. En la década del 30, en la década del 40. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que, claro, esas iglesias los maltrataron porque abandonaron. Entonces, es un fenómeno interesante, porque era bajar del nivel intelectual a la ignorancia. Así era como ellos lo veían. Decían, Dios mío, que el ministro metodista, que el ministro bautista, que el ministro presbiteriano se metió con los aleluya. Eso era como decir, se degradó, intelectualmente hablando. Entonces, ¿qué demandaba ese golpe? Pues una contradefensa, un contragolpe. ¿Y cuál era el contragolpe? Decir, ahora estoy en la verdad. Ahora estoy en la verdad. Ahora estoy en el evangelio completo, que era como se declaraba, el evangelio cuadrangular, el evangelio completo. ¿Y cuál era el evangelio completo? Cristo salva, sana, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Eso era, miren, y viene otra vez. Entonces, ese tipo de experiencia empezó a darse. Claro, eventualmente ya para la década del 60 empezó a desaparecer. Gloria a Dios porque ha desaparecido. Aunque todavía hay pentecostales muy orgullosos de ser pentecostales y bautistas y presbiterianos muy orgullosos de ser bautistas y presbiterianos. Pero ya no se siente ese rechazo. Fácilmente uno puede invitar, uno puede ser invitado y uno interactúa muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero volvemos de nuevo al planteamiento. O sea, los movimientos sectarios se hacen sectarios ya necesariamente porque proclaman una verdad unilateral. Nadie más la tiene, nadie más la posee. Y quien no piense como ellos, quien no crea como ellos, llana y sencillamente están perdidos como el mismo diablo. Sí. Yo tengo un libro, la pregunta suya es para que se escuche allá en la grabación. Sí. Sí. El libro ¿Por qué soy evangélico? Yo lo leí hace muchos años. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Podría considerarse la Iglesia Católica como sectaria? Bueno,
La Iglesia Católica cayó en la trampa del sectarismo después de Martín Lutero, y cayó en la trampa del sectarismo por implicar entonces que quien era protestante estaba perdido. Entonces para ser salvo había que ser católico. Claro, ellos eran muchos, y la voz era una voz autoritaria, y desde luego prácticamente hasta la década del 60 del siglo pasado cerca del 70 vivimos esa experiencia de ser considerados todos los evangélicos como sectas, y la Iglesia Católica considerarse entonces como la Iglesia universal. Claro, obviamente ese era el golpe de ellos. El contragolpe nuestro era decirle que ellos eran la secta, por entender que ellos eran únicamente los salvos y la única iglesia, y no aceptar que los evangélicos, por una discrepancia puramente dogmática, no éramos salvos. Entonces nosotros le disparábamos para atrás con el mismo planteamiento. Obviamente esto empezó a limarse con el Papa que había a finales del 60, Juan XXIII, que entonces empieza a desarrollar un concepto teológico de apertura, con el concepto de la nueva evangelización, y desde luego donde hubo inclusive la oportunidad, que ese libro yo lo ando buscando, si alguien lo tiene, me gustaría que me lo prestara para sacarle copia. Es un libro que escribió un ministro norteamericano que se titulaba El Espíritu me ordenó que fuera. Ese libro yo lo ando buscando, y lo ando buscando, fíjese para qué, lo ando buscando para regalárselo a un sacerdote católico, amigo mío, que él me dice, cuando yo leí ese libro en la década del 70, ese libro llenó mi corazón de presencia de Dios de manera extraordinaria, porque ese es el testimonio de un ministro evangélico que tiene una visión donde Dios lo lleva a la Basílica de San Pedro y le dice, ¿qué hago yo aquí? Y Dios le dice, te traje para que la vieras, porque próximamente te van a invitar para que proclames mi evangelio. Y él cuenta en su testimonio, yo tuve la oportunidad de escucharlo personalmente, y él cuenta en su testimonio de que una semana después recibió una carta de Roma, del Papa Juan XXIII, invitándolo para que le explicara a la élite de la Iglesia Católica cuál había sido su experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque era el momento donde se estaba dando dentro de la Iglesia Católica el fenómeno de sacerdotes que dando la misa empezaban a hablar en lengua, y de monjas que dando el catecismo empezaban a hablar en lengua. Entonces no había una explicación. Entonces, ¿quién mejor para explicar? Un ministro pentecostal. Y lo mandaron a buscar a él y lo llevaron a Roma para que él entonces, y él dice que aquella experiencia que él dice, yo estaba en ese tiempo estudiando como sacerdote, dice, aquellos testimonios de aquel ministro, aquella experiencia, obviamente fue tan enriquecedora para mí, que él me dijo, Moisés, yo daría cualquier cosa por tener en mis manos ese libro de nuevo. Y yo le dije, yo voy a ver si te lo consigo, y he hecho, el Espíritu me ordenó que fuera. No me acuerdo el nombre del escritor, pero sí. Y el que me lo consiga yo le doy ya en el curso, ¿sabes? A no ser que le suceda a usted como me sucedió a mí en un curso doctoral donde el profesor dijo que me consiga un papel de una madera, mencionó la madera, dijo, tiene ya en la clase, y al otro día yo dije, con que la cosa es así, yo llamé a Europa, yo llamé a Estados Unidos, y en todos lados que ya me dice, ese papel no existe. Y yo dije, no le voy a decir que hice la gestión porque me iba a reír de mí, iba a decir, por eso, porque dije que tenía en la clase, porque no existía el papel. Pero yo sé que el libro existe, yo lo tuve en mis manos, yo escuché el testimonio personal, y desde luego, lo que pasa es que la edición nunca más.